con 41 minutos y seguimos conversando con Ernesto en esta noche. Vamos a abordar un poco, por supuesto, el tema del plebiscito, pero los resultados a nivel regional. Acá el triunfo del rechazo fue bastante superior a quizás lo que es la cifra macro, ¿no? Del 60-30. Acá fue un 70-28, 71-28. 71,60 en favor del rechazo y 28,40 en favor del apruebo. Estaba dentro de lo proyectado. Bueno, acá ustedes hicieron, lo comentamos en su momento, cómo se podía ver el tema a nivel de encuestas, que también la percepción era ganaba el rechazo, pero la disposición de la gente era votar apruebo. Sí, nosotros hicimos una encuesta la primera semana de julio en Talca y para nosotros fue, igual el dato fue extremo porque viendo las encuestas nacionales también que había una diferencia de 2 puntos hasta 18 puntos algunas, pero no 20 y tantos, digamos. Cuando antes que empezara, digamos, la campaña como tal, el despliegue, la franja, nosotros hicimos una encuesta en Talca donde la gente decía que creía que iba a ganar el rechazo, pero igual estaba más peleado en la percepción del voto apruebo o rechazo. Ahí había una diferencia de 5 puntos a favor del apruebo en ese momento. Pero estábamos a 9 meses de la elección, perdón, 9 semanas de la elección, estoy pensando cómo voy a ser papá, casi 9 meses, 9 semanas de la elección y claramente hubieron muchos elementos que transcurrieron en ese tiempo, o sea, es difícil medirlo, pero claramente a nivel local fue un tema brutal, no puedo usar otro concepto. Yo creo que más que nada, apelando a todo lo que ya hemos hablado de este desmerecimiento del trabajo de la convención y algunos constituyentes, pero tiene que ver con esta visión también más tradicional. En el Maule se caracteriza por ser una región altamente rural y yo creo que ese tema de la identidad, la pertenencia fueron factores igual determinantes en el texto, o sea, cómo la gente lo evaluó. O sea, no es casual, como te decía, retiro 83%, 83%, o sea, de 10 personas más 8 votaron rechazo, o sea, yo creo que esa es la proporción. O sea, ninguna encuesta previó, y nuestra encuesta fue una fotografía de un momento puntual, fue con un muestreo calle, digamos, con algunas dificultades metodológicas que implica el muestreo calle, pero claramente fue una fotografía de algo que se venía a dar. Ahora, lo lamentable en el sentido de la proyección es que no se pudo visualizar que toda la gente que se incorporó, el nuevo votante, fue un votante que se adhirió al rechazo. Y eso tiene una lectura sociológica que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con el modelo, que tiene que ver con el acostumbramiento al modelo, que es un tema no menor. O sea, a la gente le acomoda muchas veces esta lógica de, como hablábamos hace un rato, de pagar por la salud, de pagar por la educación. O sea, lo exige, pero tampoco está disconforme de que su hijo vaya a un colegio pagado de mejor calidad en el fondo. Entonces, tenemos esa ambivalencia y en sectores rurales se mantiene mucho ese tema de cuidar los aspectos identitarios y los aspectos que se han validado históricamente. ¿Ya? O sea, cambiar ese paradigma en sectores altamente rurales como el nuestro es difícil. Yo solamente para terminar la idea, yo siempre manifesté antes de este plebiscito de salida que iba a ser la pugna entre lo urbano y lo rural, por la votación. Pero también me equivoqué porque en el sector urbano, también el rechazo tuvo un alto rendimiento. ¿Ya? Y que los analistas a nivel país también erraron en esa proyección. Ahora, hay otro tema, lo dijo uno de los convencionales, que era Fernando Salinas, cuando estuvo también en el matinal más positivo. Fue a las pocas semanas de que se diera a conocer la propuesta, creo que a las 3, cuando se entregó el texto final. Dijo, la campaña del apruebo comienza ahora, la campaña del rechazo comenzó mucho antes. Claro. O sea, la campaña del rechazo estaba ya, yo creo que acompañó durante toda la convención. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que, bueno, las contracampañas siempre están y las campañas siempre funcionan. Yo siempre he dicho, un político nunca deja de hacer campaña, nunca. Pero más allá de esa lógica, yo creo que la campaña fuerte del rechazo partió en abril, cuando el gobierno decidió no apoyar el quinto retiro. Para mí ese fue el elemento sustancial. ¿Por qué? Porque un gobierno que tenía un perfil que apoyaba al trabajador, digamos, y después, siendo gobierno, se dio vuelta el enfoque. Claramente la gente empezó a generar como una especie de desapego a esta... En política se habla mucho de la luna de miel, no sé si tú lo has escuchado, cuando llegan los políticos al poder, específicamente los presidentes. Parten como en una muy buena aprobación. Muy buena aprobación. Percepción ciudadana. Y la evaluación cada vez dura menos. Antes se hablaba de 6 meses,
pero los analistas dicen que la luna de miel de Boric duró 1 mes y medio. Y el quiebre básicamente viene con el quinto retiro y ahí viene la debacle, porque si tú empiezas a analizar las encuestas de opinión histórica, en abril se produce la desaprobación, desde un 60% que estaba para el verano hacia la prueba. O sea, para enero y febrero esta cuestión era que llegue luego la fecha para firmarlo, digamos. Pero desde que se produjo en abril el quinto retiro empieza la contracampaña y claramente la gente iba a externalizar el descontento hacia la autoridad de turno, que en este caso era... Eso te quiero consultar ahora. ¿Tú consideras que hasta cierto punto el resultado se vio como un voto de castigo para la gestión del gobierno, considerando que, bueno, nunca por un tema de Contraloría, y lo habíamos conversado antes, no se podía dar a entender que, digamos, el mismo presidente o ministros dieran a conocer su postura con respecto, pero uno sabía, o sea, sabía para dónde iba. ¿Consideras que pudo haber sido un voto de castigo? Porque incluso hasta la gente, en las celebraciones, me acuerdo ese mismo día de la transmisión en Linares, decía, esto es el comienzo del fin para el gobierno de Boric. En los comentarios, en Facebook, siempre rechazo y todos estos epítetos que se usaban de manera descalificativos a Boric, o sea, rechazo propuesta, rechazo Boric. Sí, yo creo que tiene un grado de castigo, ahora no sé qué tanto. ¿Ya? Yo creo que hay un castigo por este tema del descontento que te decía hace un rato. O sea, yo tenía una hipótesis que nunca la vamos a comprobar, solamente la comento para conversarlo nomás. Pero, por ejemplo, yo creo que si Piñera hubiera estado presente en este proceso de cierre, muy probablemente la prueba hubiera tenido otro resultado. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esta lógica del descontento, no con Piñera, eso es lo que quiero exponer, que la gente tiende a castigar, pero no sé si el castigo es tan brutal. Yo creo que el castigo hace el trabajo de los convencionales, en esencia. ¿Ya? Y el gobierno se abanderó porque no le quedaba otra que abanderarse. O sea, el gobierno no podía mantenerse al margen de un proceso tan importante. Ahora, eso tiene un costo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tomar decisiones políticas de ese ámbito claramente implica que en algún momento tú vas a tener que pagar algún tipo de, valga la redundancia, de costo al respecto. Y eso pasa en todo orden de cosas. Ahora, vamos a ver el escenario político post-plebiscito, lo que hemos estado viendo en estos 3 días que llevamos desde el día domingo. Por ejemplo, hay 2 caminos que se están discutiendo, los partidos, en el Congreso, miembros del Senado, en fin. Reformar la actual Constitución o iniciar un nuevo proceso. Son esos 2 los que se barajan. O sea, el gobierno, por una parte, ya indicó que es de la idea de iniciar un nuevo proceso constituyente con quizás una cantidad de convencionales más acotado, mayor presencia de expertos que miembros de la sociedad civil. Sí. El tema es, ahora, ¿existe la voluntad política actualmente, considerando también las declaraciones que se dio por parte de Javier Macaya, presidente de la UDI, el tema de la reforma dio a entender que era como a largo plazo, dijo 50, 100 años. No vamos a estar aquí ya, claro, ya no. Por otra parte, uno de los coletazos fue la renuncia de Rojo Edwards al Partido Republicano. Otra adherente también que calificó al partido como una secta y se fue al PDG. Como sectario, claro. Claro. Son varias cosas las que han ocurrido, pero a nivel de los partidos. ¿Cuál crees tú que podría ser la vía que se imponga en este sentido? O sea, yo creo que se va a iniciar un nuevo proceso porque lo que se está cerrando, lo que se cerró, para mí... No fue de la satisfacción. No, para mí ese proceso ya está muerto, por así decirlo. Creo que ya no... Y el gobierno tampoco va a correr el riesgo de resucitar eso porque ya no tiene ni una lógica de hacerlo. Ahora, el nuevo proceso es todo un enigma porque están dialogando, están volviendo a dialogar. Estamos como en la lógica del acuerdo de noviembre, del 15 de noviembre, que se están sentando a la mesa todos los actores políticos y claramente la derecha con otro énfasis distinto. Está llegando a negociar con esta cuenta corriente nuevamente bien amplia, digamos, y se está hablando, lo que yo he escuchado, que se habla mucho también de estos grupos de expertos, que es como... Porque en Chile nos gusta mirar ese tema como de la expertise. Ahora también me genera ruido que muchos constituyentes eran expertos en su área. Claro. O sea, no todo el mundo venía del mundo social cotidiano. Habían
académicos. Convergieron de varios sectores, era multidisciplinario. Era un reflejo de la sociedad en el fondo. Ahora, ya, si apelamos a un grupo de expertos, claro, habría que definir cómo lo van a enfocar los partidos, pero el tema ciudadano se va a minimizar. Yo creo que no se va a correr el riesgo de dar mucho espacio al tema de los independientes, más que nada por esta estructura de orden en lo político. Ahora los partidos políticos van a tener un rol determinante, o sea, vulgarmente hablando, aquí íbamos en la carretera en cuarta y bajamos a segunda en el fondo, ¿ya? Y volvemos a la moderación y ahí el rol de los partidos va a ser importante, pero yo creo que si inicia el nuevo proceso, se habla de elegir nuevos constituyentes, que es una posibilidad. La otra posibilidad es una convención de característica mixta, la cual se rechazó, y yo creo que esa posibilidad se escapa un poco. O derechamente el grupo de expertos. Yo creo que va a estar ahí la pugna. Quizá el grupo de expertos va a aparecer como una salida al desgaste de los constituyentes, que ya otro modelo en la misma lógica, con esa cantidad de gente, con esa cantidad de recursos, no sé si la ciudadanía, es una hipótesis, digo, porque ya uno ya duda de repente a todo lo que puede proyectar, porque la realidad es tan dinámica. Puede pasar cualquier cosa. O sea, Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida. Yo creo que tenemos una sociedad demasiado líquida. Uno proyecta situaciones y se dan o no, pero volviendo a la pregunta y para cerrar, yo creo que el tema de expertos me da la sensación que hace mucho cuajo, y hoy día teníamos al presidente Lago ya ofreciéndose para conformar parte de la... Claro, la gente no lo integra mucho, pero bueno, vamos a ver que hay mucha gente que se le va a abrir el apetito de poder participar de este proceso, que quizás va a ser el definitivo. Ahora, ¿consideras tú que en este caso los partidos de derecha puedan imponer su agenda, considerando que prácticamente ellos se ven como ganadores luego de este plebiscito? Lo que pasa es que aquí, a ver, yo creo que este triunfo, y tomo las palabras de un colega, Alberto Mayol, este triunfo no es de la derecha, sino que es el triunfo del malestar en el fondo. Ya que la derecha se atribuye este triunfo, yo creo que no. O sea, defendieron el rechazo, sí, pero el triunfo es de la gente que no adhirió a un proceso deslegitimado en el fondo, ¿ya? Pero más allá de lo que te planteo, claramente va a llegar a negociar de manera distinta. Es muy distinto negociar con un 52-48 que con los porcentajes que tuvimos. O sea, claramente van a llegar en otra postura y claramente pueden determinar la agenda política del gobierno. Y es más, solamente para terminar la idea, Matías, yo creo que el gobierno, si no se articula bien después de este cambio de ministerio, que a lo mejor lo vamos a conversar, de ministros, perdón, si no sale bien parado de esto, yo creo que el gobierno puede generar espacios de capotar, porque si no fue capaz de liderar este proceso, que ganara el apruebo, y ya se está descontrolando con lo que pasó con el subsecretario Cataldo, que estuvo nombrado media hora, creo que es una muy mala señal desde lo político. O sea, creo que si no se amarra el tema ahora, podríamos caer en una debacle no muy simpática al respecto. Ahora, vamos con el tema precisamente de el primer cambio de gabinete. Podemos ver que hay una inclinación quizás hacia figuras de la ex Concertación. En Interior, bueno, era un secreto a voces, ¿no? Y es que Siches finalmente salió de esta cartera, entra Carolina Toá. En Salud entra Aguilera por Yarza. En Desarrollo Social, Jackson viene a suplir la función de Vega, que presentó la renuncia luego de que se supiera el tema de la llamada telefónica a Héctor Yaitul, claro. Y ella prestó la renuncia. En Sexpress, aquí una de las que fue celebrado finalmente por los miembros del Congreso de la Izquierda, Ana Lía Uriarte, la encargada de finalmente representar en este sentido al gobierno en el Congreso, de llevar acuerdos finalmente. Energía, Diego Pardo por Claudio Huepe. En Ciencia, Silvia Díaz por Flavio Salazar. ¿Eran esperables estos cambios? Porque, claro, el día anterior, el día lunes, trascendieron otros nombres, claro. Marcelo Lagos, que eventualmente iba a asumir una cartera, sí. José Antonio Gómez en Justicia, figuras finalmente también vinculadas al gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Se busca mayor cercanía para la centroizquierda justamente para lograr llevar acuerdos y seguir quizás con el plan de gobierno, que va a tener obviamente sus modificaciones. O sea, claramente un paso a la moderación en el fondo. O sea, como la socialdemocracia, digamos, vuelve a tomar espacio en el gobierno, de una perspectiva no tan extrema. En el caso de Siches no era para nada sorprendente, lo conversamos la vez pasada que estuvimos en Talca, fue la peor evaluada, la encuesta, que hacíamos alusión hace un rato. Y en el caso de Jackson, claramente la posibilidad de negociar, de transar, también estuvo al debe, digamos. ¿Ya? Yo creo que en el caso de ellos era lo más evidente.
Ahora, me llama la atención, solo para hacer un punto, el tema de ciencia. No sé qué tanto pasó con ciencia en este proceso. O sea, es un cambio más político que en el ámbito de la ciencia, pero más allá de eso, me parece bien también que Isquia Siche no haya vuelto al gabinete en otro espacio de poder, porque se rompe un poco la lógica de la silla musical. Ahora, en el caso Jackson se mantuvo, ¿ya? Pero él tiene un acervo político más profundo que Isquia Siche, y eso uno no lo dice porque sea mujer, sino que porque uno lo vio en la práctica. Digamos, ella mejoró en el camino, pero no le alcanzó, había muchos errores ya que la habían estigmatizado, y era como el ícono de lo negativo del gobierno, y eso Boric lo tenía claro. Digamos, en algún momento tenía que hacerse el cambio. Yo hubiera hecho el cambio antes del plebiscito, creo que era una señal más fuerte. Ahora, hacerlo después, no sé qué tanto el cambio ministerial va a fortalecer tanto al gobierno, si es que el mismo presidente nos genera sus parámetros de acción. Decían en la mañana unos analistas de dedicarse a gobernar. ¿Ya? Yo creo que ya es hora de empezar a gobernar, que los departamentos o, por ejemplo, las distintas carteras tengan ideas fuerzas y que trabajen esas ideas fuerzas en la comunidad. Y la gente identifique cuáles son los planes de acción, en qué se va a trabajar, cómo se va a beneficiar la comunidad. El plebiscito ya se acabó, el apruebo ya perdió, y por mucho. Por lo tanto, es importante que el gobierno logre articular fuerza, y como te digo, si no logra salir bien parado de esto, y creo que el panorama se pone bien color de hormiga. Hay a lo menos 3 principales problemáticas que actualmente existe dentro de la sociedad, que se pueden medir en encuestas, pero principalmente el tema de seguridad, sí. El tema del costo de la vida, considerando todo el tema de la inflación. Y también podríamos mencionar ya un poco en el tema de salud. Sí. Pero principalmente yo creo que son en el ámbito económico, que es el costo de la vida, la inflación, y por otra parte el tema de seguridad, sí. Índices de delincuencia, portonazos, en fin. Tienen que ser estos los principales focos actualmente del gobierno, porque, claro, eran muchas cosas, el tema de pensiones, reforma del sistema de pensiones, una nueva reforma tributaria, considerando que también se vislumbra una eventual recesión. No, o sea, el próximo año viene recesión y el tema económico va a empeorar. Pero como tú bien dices, Matías, en política siempre se habla de ideas fuerza. Y cuando uno genera muchos elementos informativos, termina no comunicando. Y eso también hay que entenderlo. Por ejemplo, solamente para hacer un punto, pasa cuando un político tiene una red social y publica 20 fotos diarias de él todos los días, haciendo distintas cosas. Finalmente informa tanto que no comunica. ¿Ya? Cuando tú tomas muchos temas en lo político y no tomas las ideas fuerzas sustanciales para la comunidad, se pierde en el camino. Ahora, con respecto al tema de la seguridad pública, es el gran tema a trabajar. O sea, legislar al respecto, darle más poder y más recursos a los municipios. O sea, la seguridad, además de vincularla con la comunidad, tiene que tener una fuerte inyección de recursos y más atribución a las policías. Recordemos que Carabineros viene de un proceso bien complejo como institución, digamos, que también derivó en la evaluación de la gente hacia la seguridad pública, y como tú bien dices, el tema de la inversión, la generación de empleo, la estabilidad económica. Solamente para terminar, el otro día conversaba con un emprendedor, me decía, mire, gané la prueba del rechazo, y otra rechazo. Julia, una vecina mía ahí en Talca, de la oficina de Contextus, me decía, yo lo único que quiero es un espacio que en la mañana me levante a trabajar, no quiero marcha, quiero que no me asalten. La gente quiere tranquilidad, quiere estabilidad, quiere funcionalidad. Y yo creo que si se da la estabilidad social, disminuyendo la delincuencia, y por otro lado si se incentiva la inversión, claramente son los parámetros que la gente espera para mejorar su calidad de vida, que en el fondo eso es lo que todos manifiestan en todas las encuestas a nivel país, digamos. Bueno, nos está llegando la hora para despedirnos, Ernesto. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en La Última Palabra. No, gracias a usted. De repente traje mi computador porque son tantos temas de repente, sí, eran varios, que de repente uno se le olvidan algunos puntos, pero no, agradecer. Ojalá que haya sido fructífero para todos, digamos, y nada, pues nos estamos viendo prontamente. Ya pues. A ustedes en sus casas, como siempre, muchas gracias por su sintonía, y por supuesto agradecer a Trow, nuestro auspiciador de las noches de miércoles: sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos y mucho más puedes encontrar en Trow. Ven a conocer nuestra amplia terraza, que están viendo ahí ustedes en imágenes, y nuestra hermosa cafetería. Búscanos en Instagram como @trow.restaurant o visítanos directamente en Arturo Prat 2526, acá en la comuna de San Javier. Muchas gracias a Trow entonces, y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con
más invitados en materia política y mañana a las 10 en el matinal Más Positivo junto a Francisca Balmaceda. Que estés bien, buenas noches, chao, chao.